Bueno, en la búsqueda de acontecimientos que nos puedan importar, que nos puedan ser útiles, que nos ayuden a pensar. Y no es fácil encontrar todos los días algo que sea realmente importantísimo. O sea, como son importantes todos los días de nuestra vida. Hay días que son cumbre porque suceden acontecimientos, porque se nos ocurren ideas, porque llegan hacia nosotros una cantidad de factores que son determinantes y que pueden ser el cambio definitivo de una vida. Pero cuando uno está en una modesta tarea diario, tiene que tener mucha fortuna, tiene que ser muy suertuda una persona para que todos los días se le ocurra una idea que le interese a la gente. Y claro, nosotros sabemos que hay gente que no le interesan determinados temas porque están en otra cosa. Pero afortunadamente nosotros somos un enorme grupo de búsqueda. Son una cantidad de gente adulta, la mayor parte, que anda en búsqueda de respuestas que no ha encontrado en su vida. Y si bien no desconoce los factores, porque nadie es tonto que no conoce cuál es su problema o el problema que le generan las situaciones, con saberlo nomás no es suficiente. A veces nos gusta que nos lo recuerden o que nos activicen, que nos activen, que nos proporcionen elementos que nos actualicen. Y hoy es un día que yo les traigo con mucha inquietud, porque a mí me cuesta trabajo, de verdad, me cuesta trabajo encontrar temas. Uno de los grandes problemas de nuestras sociedades, de nuestras naciones, son lo que se ha enajenado, lo que se ha concesionado, lo que se ha entregado. O sea, son cosas que se han entregado que no han beneficiado en absoluto a nuestros países. Al contrario, desde la entrega que fue a costa de una imposición por la fuerza y la violencia, nosotros no hemos recuperado la independencia. O sea, esa libertad que se requiere para vivir en paz, para generar riqueza, para trabajar, para crear alternativas, para estimular a nuestros hijos, para estimular a nuestros amigos, para que se produzca una corriente afectiva positiva y que nos saque del lamento, de la tristeza, de la marginación social, de la frustración. O sea, nosotros somos últimamente sociedades frustradas, sociedades que no se pueden realizar. Por más esfuerzo que la gente haga, por más dedicación y por más voluntad que tenga, no llega a fin de mes. Y entonces todo eso se debe a que nuestros países están enajenados. Y los dueños de esa enajenación no son argentinos, no son mexicanos, no son colombianos, no son peruanos. Generalmente son corporaciones internacionales que, como ya te lo he explicado en varios videos, fortuitamente no han sido beneficio para nosotros. Ahora bien, nosotros no debimos haber privatizado eso. Y entonces viene una pregunta inmediata. ¿Pudimos haberlo evitado? ¿Pudimos, cualquiera de nosotros, que ahora ve que las grandes empresas fundacionales de cada uno de nuestros países están enajenadas, ¿pudimos nosotros evitar lo que no ocurriese eso? No, no pudimos. No pudimos. Somos víctimas de la fuerza de la violencia. ¿Y en nombre de quién? En nombre de la democracia. O sea, cualquier gobierno democrático de verdad, elegido por el pueblo, fue desplazado con golpes militares o con dictaduras blandas. O sea, nos impusieron una democracia, pero a la medida de esos intereses que se hicieron dueños con esa mentira democracia, que entraron en muchos países a cañonazo limpio, impusieron esa democracia, enajenaron todo. Endeudaron a nuestros países, devaluaron nuestra moneda, compraron a nuestros dirigentes, nos impusieron un estilo cultural específico, nos enseñaron nuevamente la historia. O sea, inventaron todo un mundo que no es el real.
Entonces, dentro de esas enajenadas generalizadas de empresas, hay empresas que no debieron ser nunca privatizadas. En nuestros países hay empresas que nunca debieron ser privatizadas, porque son prioridad fundamental de la nación, que representa el interés del pueblo, o sea, que no es que representa el interés de un sector, de un dueño, de una corporación, de una compañía, de una empresa. Son intereses nacionales. Y esos intereses nacionales son, por ejemplo, la educación. La educación es un bien nacional, no es un bien que puede ser impuesto y llevado al mercado para que se eduque a través de los pagos, que constituye la educación un pingo de negocio para un grupo. Y que las universidades o las escuelas o los centros de estudio dejen de aplicar políticas educativas que estén direccionadas a salvaguardar y defender los intereses de la nación. Privatizar la educación. O sea, además de ser un negocio, es una incursión en un ámbito muy sensible de la identidad de un país. La salud. Privatizar la salud. La salud, el que quisiera y tiene medio para tener una protección sobre la salud privada, pues que lo haga, que pague las cuotas que sean y que tengan las mejores instituciones privadas que existan en el país y que se vaya al extranjero y que si se tiene que curar un dolor de cabeza o cambiarse el corazón, que lo hagan en la clínica más evolucionada o una cirugía plástica o lo que fuera. Pero para el pueblo, para la gran mayoría, para la gente de trabajo, la salud tiene que ser garantizada por el Estado. O sea, tiene que ser un bien nacional. Los hospitales, todos los centros de estudio, los más avanzados que puedan en el mundo, tienen que ser prioridad controlada por el Estado. O sea, el gobierno no puede estar ausente de la salud, ni puede permitir, pero no debiera, por nada del mundo, que se degrade el valor y la calidad de la protección de la salud en la población. O sea, los hospitales como las escuelas debieran ser modelo en cada uno de nuestros países. Modelos donde garanticen la estabilidad emocional en la educación y la estabilidad social en cuanto a la protección de la salud y de la necesidad prioritaria de las poblaciones. Pero solamente la salud y la educación, no. Los servicios públicos. Los servicios públicos son prioridad nacional. O sea, no puede estar un servicio público, te lo está diciendo, servicio para la gran mayoría, para el público, para el general, en manos privadas. Porque en manos privadas va a ser una especulación, o sea, es un negocio. Entonces ellos no van a estar protegiendo a la población, que es la consumidora. Al contrario, ellos han impuesto incluso salarios muy estrechos, y como son dueños de casi todas las corporaciones que generan el movimiento industrial o comercial o financiero, ellos ponen los salarios. Entonces generalmente los salarios están desfajados de la realidad de los costos que sus mismas empresas imponen. Entonces, por ejemplo, tenemos la electricidad en manos extranjeras, en manos de corporaciones internacionales, que fueron concesionadas entre gallos y medianoche, que eran nacionales. O sea, no hay una sola empresa nacional que produzca energía y que sea que contemporice con las necesidades del pueblo. Está enajenado. Es negocio, por eso, por ejemplo, en Argentina ahora, en el rigor del calor, que son 40 y tantos grados, o sea, 130 grados Fahrenheit, se corta la luz. Y así pasa en el invierno con el gas, no hay gas. O sea, y los precios son descomunales porque no les cierran los costos a las empresas. Entonces tenemos la salud, la educación, la energía eléctrica, las comunicaciones. Es una cosa, es aberrante los costos de la comunicación.
siendo que las empresas prioritarias de la comunicación son propiedad del Estado. O sea, no son propiedad de las empresas privadas, son concesionadas. O sea, cada cadena de televisión, cada canal de televisión o emisora de radio, la línea o el espacio o es el espacio, es del Estado, no es privado. Son concesiones otorgadas. Ellos hacen lo que se les da la gana. Te ponen avisos durante una hora entera, te tragas para un programa de 5 minutos, de 10 minutos o 15 minutos. Eso es un atropello contra la dignidad y la independencia y la democracia. Sin embargo, están concesionadas de tal manera las comunicaciones, no te digo la telefonía celular, la telefonía celular está toda en manos de compañías internacionales, de compañías privadas, con unos costos exorbitantes que hacen ganancias siderales y nadie puede controlar sus precios. Entonces, fíjate cuántas cosas que vamos descubriendo que no somos nosotros, no tenemos acceso a controlarlas. No hablemos de los puertos, no hablemos de las vías de comunicación interior del país, las vías, ya sea carretera, puentes, caminos, todo está eso concesionado a empresas privadas. O sea, lo que antes era propiedad del Estado, que hacía carreteras, el Estado sigue haciendo carretera y manteniendo y hace el mantenimiento, pero está concesionado, yo no sé para qué, casetas de cobro de peaje en toda la República, en todos nuestros países. Nos cobran para ir a cualquier lado, siendo que incluso viola la Constitución Nacional. O sea, hay, por ejemplo, en la Argentina, el artículo 14 de la Constitución Nacional dice puede transitar libremente por todo el país. No es cierto. Está violándose el artículo 14 de la Constitución Nacional. Porque cada lugar que hay que pagar. ¿Para qué? Para que el Estado solamente es el que construye carretera. Porque si dijera, bueno, viene una empresa, construye un puente, o construye un camino, o construye una carretera, una supercarretera, y la explota por 20 o 30 años, bueno, está bien. No, la hace el Estado o le otorga créditos a una determinada empresa rubricados o garantizados por el Estado. O sea, una empresa gana una licitación y el financista internacional le pide una garantía a la empresa. Y si el Estado no le garantiza y no firma el presidente, no se hace la obra. O sea que al final es una obra hecha por el Estado. Sin embargo, hay un intermedio que ese individuo, esa compañía, esa corporación, ha actuado por 90 años, o por 30, o por 25 años, y obtiene ganancias y encarece el costo. Entonces, transportes, el comercio internacional, o sea, todo lo que producen los países nuestros, está enajenado, está concesionado. Hablemos del petróleo, hablemos del gas y todos sus derivados. Hablemos de la minería en general, toda concesionada. Incluso hay subvenciones a las empresas para que se nos roben. Se llevan trenes directamente desde la zona minera a los puertos. No se sabe lo que se llevan. No se sabe los miles de millones de dólares de riqueza que se acarrean frente a los ojos porque dan una prebenda compran funcionarios. O sea, para lograr todas esas concesiones no son gratis. Pero no es que se venden los funcionarios públicos. Ellos los ponen primero. O sea, ellos los financian. Son los que promueven los grandes movimientos políticos que instalan un congreso, que instalan gobernadores. O sea, no es que el pueblo decide por su propia voluntad, le arman todo un show, un aparato, y entran como legalmente, democráticamente. Sin embargo, ha sido financiado por todas las corporaciones que otorgan después, cobran, o sea, se cobran la inversión. Y obtienen
obtienen garantías extraordinarias. Entonces, el comercio exterior totalmente enajenado. Todo lo que producen nuestros países no los controla el gobierno, no los controla la nación, las controlan las corporaciones y pagan del 100% que debieran pagar de impuestos, pagarán un 20%. Todo lo demás entra por abajo, embarcan clandestinamente, de contrabando, en otros puertos, tienen puertos propios. Ellos tienen puertos propios que ¿quién los controla? Los controla. Si acaso hay algún veedor del gobierno, pues ¿cuánto vale ese veedor? Diario, ponele que cueste $1000 diario, el veedor. ¿Quién de esos corruptos se va a negar a recibir $1000 diario controlando un puerto, por ejemplo, en el río Paraná, en la Argentina? Te digo eso porque no te quiero hablar de otros países. Entonces, nosotros vemos que cada vez los pueblos nuestros, cada vez están más presionados, cada vez están más arrinconados, cada vez poseen menos recursos, cada vez en su afán de poder subsistir, se privan de todo lo fundamental. Nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos y los nietos de la grande mayoría, mal alimentados, no están protegidos de nada, mal cuidados en salud, no hay protección. O sea, nosotros no tenemos asegurado el futuro en absoluto. La energía que se produce con nuestros propios combustibles en el país, la distribución en su red de distribución, porque la energía, la planta generadora de electricidad genera en ciclo combinado y energía atómica, hidroeléctrica y lo que fuera, pero las redes que distribuyen la energía de nuestros países están todas enajenadas, son todas privadas, o sea, cobran porque llegue el servicio. E incluso muchas de estas instituciones concesionadas reciben subvenciones de los gobiernos. O sea, el gobierno, para que no les suban tanto el precio al consumidor, les paga millones de dólares a empresas para que no suban los precios. Y lo peor y lo fundamental es la comida. La comida, o sea, los productos de primera necesidad de todos nuestros países están en manos de corporaciones internacionales. O sea, no hay una gran corporación nacional que pueda concebir precios justos. O sea, siembran papas. En el país se produce todo en el país. Sin embargo, el vendedor final es una empresa internacional que tiene mucha luz, que tiene mucho lujo, pero eso no es gratis, eso lo pagamos nosotros, que si una papa debiera valer, por decirte, un precio de $10 el kilo, la pagamos $30 el kilo, o dólares o pesos. Entonces, todo eso que deslumbra, que dice, no, pero tienen una gran presentación, mucha higiene, mucho ordenamiento, música, deslumbrante, las vitrinas, las góndolas. Pero eso no es que te lo están trayendo de regalo como una atención al cliente. Eso es lo que le cuesta al país. Por ejemplo, en la Argentina el trigo, que es 100 millones de toneladas de trigo y cereales en general, los manejan compañías internacionales, no lo maneja el Estado. El pan es carísimo, es como si el pan en la Argentina, en la Argentina como te lo puede decir en cualquier país, lo mismo artículos de primera necesidad, el que fuere, tiene un sobreprecio de un 40 o un 50%. Entonces uno dice, bueno, muy bien, todo esto es porque nosotros lo concebimos, nosotros buscamos eso o nos lo impusieron. Ustedes lo saben.
si hubiese un juego de la democracia en plenitud, ninguno de los medios de comunicación masiva que están en el país, de cualquiera, de toda América tenemos, estuviera en manos de piratas de la información, de periodistas, los periodistas son la cara visible de monstruos que están detrás de las cámaras corporativas y que se hacen con ese poder que tienen de información y de crear la opinión pública y consiguen todas las... Por ejemplo, en México las corporaciones de comunicación se han hecho dueña de cantidad, hasta de las cárceles, construían cárceles y hospitales y se las vendían al gobierno y le ofrecían servicio al gobierno a 90 años. Distribución de gas, cañerías, o sea, gasoductos en México. Por 90 años contratos, pero no quedaban incluso lo mismo las cárceles, los mismos hospitales que hacían las compañías privadas, que eran sus dueños, los dueños de los medios de comunicación. O sea, tanto potencial para cambiar la mentalidad de la gente y además quedarse con todo, porque presionaban y para callarlos le daban autorización y concesión. Ibas con un buen proyecto al gobierno y el gobierno no le podía decir a una Televisa, por ejemplo, o TV Azteca, otra. Te digo eso, te digo en Argentina Canal 13 o TN o Canal América, el dueño de América es dueño ahora, el dueño de Canal América es uno de los dueños de la producción es uno de los dueños de la generación eléctrica en la Argentina. Uno de los dueños, entre otras cosas, que no se sabe. Incluso no vive ni en Argentina. Los dueños de las compañías, de las corporaciones esas que producen electricidad, viven en el Mediterráneo, viven en yates de miles de millones de dólares. Hoy hay una nota en la prensa. Entonces, todo eso lo paga el pueblo. Y le cuesta, porque no solo eso. Como todo eso de armar toda esa estructura ha costado miles de millones de dólares, no han sido esas corporaciones las que han venido a invertir. Han logrado esas corporaciones que el gobierno de cada país se endeudara para financiarlos a ellos para que se hagan dueños de todo. Y entonces ahí están las deudas externas que padecen nuestros países. Y entonces están ahogados con las deudas externas, pagándole la fiesta a los que están sumiendo en la pobreza, en la miseria y en la marginación social en todos los órdenes de nuestros países. Claro, esto no lo ignora nadie. No es que yo estoy trayendo una verdad que todo el mundo se va a sorprender. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos? Porque cada vez los pueblos en general nos vamos arrinconando más. ¿Qué nos queda? ¿Dónde están los dirigentes nuestros? Y ahora te pregunto a ti, que vienen recambios. ¿Dónde está un dirigente que tenga un proyecto que pueda, no te voy a decir liberarnos de todo esto, sino que pueda negociar con honestidad para que no sean tan crueles, para que permitan un respiro? Por ejemplo, ayer o anteayer acaba de pagar la Argentina, que está sumida en la enorme pobreza, casi 700 millones de dólares. 600, 700 millones de dólares. No sé a qué en la deuda. Y ahí ahora, para el mes que viene, hay un vencimiento de 2.000 y tantos millones de dólares. Y la gente se está muriendo de hambre. ¿Hasta cuándo va a seguir eso? ¿Hasta cuándo vamos a seguir manteniendo esos sinvergüenzas sentados en el Congreso y esos delincuentes, gobernadores y toda esa caterva de delincuentes que están en la política? ¿Hasta cuándo? Y me dirás, bueno, sos un revolucionario, ¿qué querés? Saltar a la gente, querés motivar un descalabro en la democracia y...
No, yo quisiera que me respondan los líderes. No, yo no pido que me respondan, es decir, yo no. Nosotros no pedimos que nos responda el dueño de una corporación, que esa es la función de ellos. Para eso han hecho lo que han hecho a lo largo del tiempo. O sea, ganaron una guerra para producir, ganaron la Segunda Guerra Mundial para hacer todo lo que han hecho. O sea, no es que la ganaron para vencer a los nazis, a Hitler, a Alemania. No, ganaron para hacer eso. No ganaron para traernos la democracia y el bienestar generalizado y la protección a todos los cientos de miles de millones los cientos de millones de habitantes que tiene el continente. Entonces, esto tiene que tener alguna solución. No hay un solo político nuestro, excepto en México y en Salvador y Nicaragua, Venezuela y Cuba, que le digan al pueblo la verdad. Y me dirán, ¿estás comunista? No, eso a mí ya no me cabe. Nosotros no tenemos nada que ver con el comunismo. ¿Quién me va a acusar de comunista a mí? O sea, ya estamos mayores, ya suficientemente crecidos como para asustarse con el fantasma Benito, no, por favor. Entonces, ¿qué está detrás de todo eso? ¿Van a seguir así? No voy a decir que afortunadamente China está ahí, porque a mí no me vas a cambiar el caballo a la mitad del río para que siga el mismo caballo. Le vas a cambiar solamente la montura al caballo, pero el caballo es el mismo, con los chinos o los rusos. ¿Qué te parece que si vienen los chinos o los rusos va a ser distinto? Nosotros tenemos que lograr un acuerdo. O sea, tenemos que tener líderes que tengan la suficiente integridad y la suficiente capacidad como para que realmente tomen el toro por las astas, que nos dejen de mentir a nosotros los líderes, porque eso lo saben los líderes nuestros. Eso lo saben los que están de presidentes. Lo saben. Entonces, que nos dejen de mentir, que nos digan la verdad y que digan, nosotros estamos atados, no podemos hacer nada. Entonces, no vamos a invitar a la rebelión, porque eso sabemos que nos van a romper el hocico. Pero sí vamos a conversar. Vamos a decir, bueno, esto no puede seguir así. O sea, no sé, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Y prefieren ir al abismo todos, porque vamos al abismo todos. No es que si vamos al abismo nosotros, porque no pagamos la deuda, Estados Unidos y si el poder corporativo y el poder financiero van a ser los dueños de todo. ¿Caen ellos junto con nosotros? Entonces, yo quería traerte esta reflexión hoy, porque es bueno de vez en cuando conversar con los amigos y poner su punto de vista, poner las cosas sobre la mesa para que, no sé por qué lado puede reventar la verdad, la absoluta verdad, pero en algún lugar alguien va a escuchar alguna vez y alguien alguna vez de los nuestros va a hablar, o de los que se dicen que son los nuestros, porque ya uno hasta duda de que alguien de los que dicen que son los nuestros realmente sean los nuestros. Que no pueden, también lo saben. No es que somos tontos, nosotros también sabemos. O sea que no ignoramos absolutamente nada, porque somos ya bastante mayores, hemos ya transitado bastante y hemos aprendido lo necesario. En fin, espero que te guste o espero que comprendas la frustración de un hombre que ya se va. O sea, a mí no me queda resto. Y yo no tengo ningún interés en nada porque no tengo tiempo. Aunque tuviera intereses, ¿qué? ¿Para llevármelo a dónde? Entonces, te digo lo que a lo largo de los años he aprendido o me ha enseñado la realidad. Y te lo paso al costo, no sé si te sirve. Ojalá te sirva. Mañana nos volvemos a ver.